título al programa de hoy. Y es que se rumora que hay tiro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se rumora que la ministra Yasmín Esquivel habría pedido la renuncia de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amén, Norma Piña. Se rumora que solicitó su renuncia en una reunión privada del Pleno de la Suprema Corte. Les voy a leer una nota por aquí a ver qué opinamos. En medio de los foros de Parlamento abierto para debatir la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y secundada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, la ministra Yasmín Esquivel, afín a la Cuarta Transformación, habría pedido la renuncia de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Así lo reveló Reforma este martes. Según el diario, la petición de Esquivel es para que Norma Piña dimita sin necesidad de que se vote su destitución. Sin embargo, ya han salido periodistas a desmentir. Dice el periodista Arturo Ángel. De acuerdo con fuentes de la Corte, no hubo tal petición de renuncia al cargo de la ministra Norma Piña en la sesión privada realizada ayer. Lo que sí hubo fue una discusión importante sobre sus problemas de interlocución con el gobierno federal y críticas al respecto. Si hubo esta discusión, me parece legítima, pero más que legítima, me parece necesaria, porque nadie es ajeno al hecho de que la ministra presidenta Norma Piña, desde que llegó a este cargo, a este encargo, se supone que es un encargo, ha tenido ahí 2, 3 desplantes, que como Lucía Méndez con Madonna, pues menos me paro, apláudanle, pero yo no le voy a aplaudir, no lo voy a saludar, que le volteó la cara, que lo dejo en visto cuando me menciona en las mañaneras, cuando me pide que el tema de los fideicomisos se destine a Guerrero, ¿se acuerdan? Que se suponía que se iba a destinar este presupuesto a ayudar a poner de pie a Acapulco específicamente. Entonces yo creo que esto genera tensiones más allá de las que ya existen. Y me parece a mí natural que exista fricción, que exista ahí como que el pique, porque, a ver, existe la división de poderes, pero más allá de eso, para nadie es ajeno este tema de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde hace décadas actúa de manera vergonzosa, beneficiando empresarios, beneficiando al crimen organizado, beneficiando a particulares, a los potentados y a las cúpulas. Entonces, es normal si llega un presidente que realmente está haciendo las cosas diferente a los últimos, vamos a decir, 36 años, para no irnos tan atrás, pero sabemos que esto viene ya de mucho antes, ¿no? Me parece natural. Sin embargo, también me parece un poquito peligroso que se dé por sentado que Yasmín Esquivel, afín a la Cuarta Transformación, esté pidiendo pues que sea destituida la ministra presidenta, ¿no? Me parece un chisme que puede trascender y si no se aclara o como sea, puede ser peligroso, ¿no? Más en el contexto en el que nos encontramos, en el que se está discutiendo la reforma judicial, en el que hay más tensiones de lo normal. Entonces, más allá de si dijo, no dijo, pidió, no pidió, yo creo que es un tema que debemos seguir de cerca y que tampoco me sorprendería, ¿no? Porque yo escuchaba ayer en una entrevista a Yasmín Esquivel y me parece una persona pues muy articulada, que tiene sus pensamientos claros y decisivos, pero no sé cómo tú veas este tema, Regis. ¿Tú crees que sí hubo esta petición de alguna manera? ¿Crees que sea como el plan que tenga el as bajo la manga que tenga la ministra Yasmín Esquivel? ¿O crees que es nomás chisme de lavadero? No, no creo que sea chisme. Yo sí lo veo bastante real, pero me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque si recordamos, Yasmín Esquivel fue la persona que le dio el voto para que la ministra Piña fuera realmente la presidenta. Entonces, me parece bastante interesante que de esta misma persona salga la exigencia en donde se le diga, oye, ¿sabes qué? No estás haciendo las cosas bien.
que es algo que pues se sabía, perfectamente sabíamos todos y pues bueno, el Poder Judicial no está logrando su objetivo, que es brindarle justicia a los ciudadanos. Y como tú lo estabas diciendo, ¿no? Está sirviendo justamente a los intereses de las empresas y no se están resolviendo casos que deberían de haber sido resueltos de manera inmediata. ¿Qué es lo que, otra cosa que pasa con esta ministra, con la ministra Piña? Pues que sabemos que esta persona está completamente aliada con el PRIAN. Incluso hace poquito salió un video de Xochitl Gálvez dándole el respaldo a la ministra Piña después de todos estos chismes y alegatas que traen por ahí. Sale Xochitl Gálvez y declara y dice, no, todo el apoyo, nosotros la respaldamos, no queremos que se estén dando más controversias. Entonces, pues nada más es otra cosa que vuelve a evidenciar por quién y para quién está trabajando Norma Piña, ¿no? Vi un video también en donde está hablando Saldívar, el ministro Saldívar, que pues bueno, ya se separó y todo esto, pero él da su declaración y dice, bueno, es que claro que esto tenía que pasar, esto no es nada nuevo. ¿Qué pasa? El Poder Judicial está completamente aislado, no hay interlocuciones con el Poder Legislativo y Judicial, que ese sería el trabajo de la ministra y la verdad no lo está haciendo. Entonces, me parece muy justo que salga la ministra Yasmín Esquivel, que en lo personal no es mi persona favorita, porque pues también ha estado por ahí involucrada en uno que otro escándalo, que la tesis, que esto y que el otro, pero pues creo que es un buen momento para que se hablen con las personas y bueno, la reforma al Poder Judicial va totalmente y estaría bien que tuvieran quizás otro interlocutor para que se fuera haciendo de manera periódica y no fuera tan radical. Sin embargo, todos sabemos que votamos por eso y pues va. Es bien interesante, no me acordaba de este numerito de la tesis de Yasmín Esquivel. Pero, a ver, yo ayer estaba escuchándola en la entrevista y ella, su propuesta de reforma, ¿no? O sea, me encanta que a este punto ya no se cuestiona si va a haber reforma o no, o si se necesita o no. Incluso los escépticos, los opositores, los ministros que están al servicio de PRI, PAN, PRD y demás, aceptan que es necesaria, ¿no? Ya la discusión no gira en torno a si se va a hacer o no se va a hacer, sino cómo se va a hacer. Entonces, Yasmín Esquivel propone una reforma progresiva, como escalonada a esta elección, no elegir a todos los ministros, imagínate el desastre que sería, sino ir eligiendo según se vayan liberando los cargos, ¿no? Según haya espacios por llenar, vamos. Entonces, me pareció interesante. Si pueden, échenle un ojo. Estuvo con los periodistas, que yo sé que a algunos les gustan aquí, a otros no, pero de repente pues tienen pues invitados muy interesantes. Sofía Lameiro Díaz, dicen en el chat, yo creo que es más probable que Norma Piña haya pedido la renuncia de otro ministro. Es más su estilo. ¿Tú cómo ves este panorama? ¿Crees que sí? ¿Crees que no? Y de ser real esto que se comenta, ¿crees que tenga alguna trascendencia de algún tipo? ¿Crees que se realice o que ahí quede nomás en esta hostilidad? Creo que lo que realmente está pasando es que hay un desacuerdo entre todos los ministros y de la Corte, y creo que el tema de la reforma los ha puesto pues en un tipo de, pues no sé, estrés máximo, porque de verdad creo que jamás se imaginaron que realmente pues pudiera pasar lo de la reforma judicial, ¿no? Así como sorpresa. Pero creo que sí hay una cuestión fundamental con algo que decía Yasmín Esquivel, que yo también tengo mis reservas respecto a ella. Sí llegó como una propuesta de la Cuarta Transformación, pero no siempre ha estado del lado de la Cuarta Transformación, y a mí eso pues no se me olvida, ¿verdad? O sea, hay momentos decisivos en los que pues se notan los principios y los ideales de algunas personas, pero sí hay algo interesante que ha estado diciendo y que dijo en entrevistas y que era lo que se aclaró después, y es que le reclamaba a Norma Piña que no había interlocución ni con el Poder Legislativo ni con el Poder Ejecutivo, y eso sí es muy cierto. Norma Piña ha sido, yo creo que la presidenta de la Corte con menos interlocución con los otros dos poderes,
y que se ha creído que la Suprema Corte es el poder supremo del país y se le olvida que pues en este país es un país presidencial y sí, acaso tenemos tenemos los tres poderes no son independientes uno del otro, sino que necesitan interlocución uno del otro para regularse. Creo que desgraciadamente se ha creído que el Poder Judicial y por alguna razón el conservadurismo ha instaurado esa discursiva en esta discusión en que el Poder Judicial no necesita de interlocución con los otros poderes, ¿no? Y creo que eso es una falacia. Y sobre todo que el Poder Judicial por alguna razón no le debe de rendir cuentas al pueblo de México, ¿no? Y creo que pues eso también es otra gran disonancia cognitiva que tiene el conservadurismo de creer que pues en algún momento creían que el INE no les debía de dar cuentas tampoco al pueblo, también han creído que el Instituto de Transparencia tampoco le debe de rendir cuentas al pueblo, y también pues ahora lo vemos con el Poder Judicial, que creen que pues el Poder Judicial no le debe de rendir cuentas al pueblo, ¿no? Y creo que pues sí, eso es una desconexión que maneja en el discurso mucho desde el conservadurismo, ¿no? Pero sí me parece que se empiezan ya a notar las diferencias que hay en la Corte. Creo que pues Norma Piña no solamente se ha peleado al exterior, sino también al interior. Y sí creo que haya muchas diferencias entre pues todos los ministros, pero sobre todo pues con el liderazgo que sí creo que está desgastado de Norma Piña. Sí, creo que esta reforma, esta propuesta le llega en un momento muy difícil en su carrera. Creo que ha tenido ahí también conflictos muy fuertes, como decías también, o sea, no solo con los demás ministros, sino hasta con la gente, ¿no? Que si no hay un intercambio directo, pues sí, la gente se ha dado cuenta de mil y un cosas. Entonces creo que todo esto le llega en un momento complicado. Lo que sí, la verdad le reconozco que por presidir el Consejo de la Judicatura y por presidir la Corte y demás, haya estado por lo menos en la primera edición de estos foros, este Parlamento abierto, que se haya presentado la ministra presidenta, me pareció algo bien, me pareció pues algo hasta valiente, vamos a decir. Y bueno, da la sensación, por lo menos la ilusión, si ustedes quieren, de que está abierta al diálogo, de que se va a prestar a platicar, a ver cómo, que sabemos que quizá eso no dure, no sirva ni nada, pero bueno, pues ahí estuvo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo sigue este tema que se va a poner muy bueno. Platicábamos antes de entrar al aire que, híjole, los temas como que pasaron las elecciones y sí hay temas chidos de repente, pero como que hubo un bajón en la intensidad, en lo picosito que ya nos hacía falta. Y yo creo que este tema de la reforma, este tema del jaloneo al interior de la Suprema Corte se va a poner sabroso los próximos meses mientras se termina la transición y demás y surgen nuevas temáticas que nos pongan a pelear. Y hablando de peleas, hablando de polémicas,